pueblo de este cacique, de este Nahual, de Aldo, fue un pueblo muy castigado, y hasta hace muy pocos años nos habían dicho que ellos no existían, ustedes no existían, que hacía mucho tiempo que ya no quedaba esta nación comechingona, no había desaparecido. O sea que de alguna manera mucha gente aún hoy no sabe que ustedes están en los territorios. Así es. ¿Y qué mensaje, vos cómo toman esto ustedes? Mira, hay una historia mínimamente de 25 años de rescate de lo que es la cultura comechingón. El pueblo comechingón es uno de los pueblos más antiguos del continente americano, lo que sería la Via Yala. Sin embargo, como decías vos, allá después de la conquista del desierto, que no fue ni conquista ni era desierto, se da a Argentina como libre de indígenas, por un decreto. Y acá en Córdoba era como la misma línea ideológica, sería de la nación, en el tiempo de Juan Selman. Entonces, bueno, adhiere a ese decreto y da como Córdoba libre de indígenas. Entonces ahí desaparecemos los comechingones, pero también los sanavirones y los ranqueles, que también eran pueblos que ocupan aún lo que es el territorio que hoy se conoce como Córdoba. Los territorios. Bueno, y entonces con mi esposa, que ahora ha desencarnado, está en la otra orilla, empezamos a reconocernos y a reconocer las familias, los rasgos, los usos, las costumbres, ver dónde vivían, la forma de hacer las casas, los antigales, en los territorios ancestrales, en los territorios que ha vivido siempre la familia. Entonces, bueno, es una historia, ya te digo, de muchos años, pero en síntesis eso, empezamos a hablar con los abuelos especialmente, es decir, si ellos se autorreconocían como pertenecientes a algún pueblo indígena. Y bueno, costó mucho porque aún hoy mucha gente por ahí siente vergüenza eso, ¿no? De decir soy indio. Y los abuelos que nos decían, nos miraban así un poco como decir, a ver, nosotros que zafamos como pudimos y ustedes quieren, o sea, escondiendo tras otras denominaciones, serranos, chuncanos, criollos, y hoy quieren ustedes decir que somos indios, ¿no? Cuando hemos sufrido tanto por ser indios. Y bueno, nosotros decíamos, sí, eso es verdad, pero también es verdad que hoy es un tiempo distinto donde podemos decir quiénes somos sin que haya esa discriminación absoluta. De hecho que lo hay, pero no tanto, ¿no? Entonces decíamos, en reivindicación a aquellos que no pudieron decir quiénes eran, ¿no? Que no podían reconocer su identidad y tenían que esconderse. Bueno, estaría bueno que pudiéramos rescatar, que pudiéramos exigir al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que nos reconociera como comunidad viva de un pueblo vivo. Pero bueno, costó muchísimo porque la historia, la antropología, todos, el mismo Estado decía que no existíamos, entonces no existíamos. Sin embargo, nosotros sabíamos por la transmisión especialmente de las mujeres, la transmisión de la cultura, sabíamos quiénes éramos. Y entonces, pero bueno, la palabra a veces, ni siquiera ante un instituto indígena, a veces vale mucho, así que no nos creían tanto, hasta que en el 2000 se hace en Córdoba un estudio genético
indígena, viene del exterior, por supuesto, con otros intereses ajenos a nosotros, pero a nosotros nos sirvió porque nos expusimos a ese estudio genético y de hecho que dio positivo. Y después también en el 2001 se agrega por primera vez en el censo poblacional nacional la pregunta si te autorreconocías perteneciente a algún pueblo indígena. De hecho que el pueblo Comechingón no estaba en la lista, estaba dado por desaparecido. Pero bueno, en ese entonces se autorreconocieron 5.500 familias, escribieron ahí de puño y letra que se autorreconocían pertenecientes al pueblo Comechingón. Entonces con esos datos ya fuimos al instituto y dijimos, bueno, esto ya no lo decimos nosotros, sino que sí, está la ciencia por un lado, están las estadísticas por otro lado. Así que bueno, se formó una comisión de sociólogos, antropólogos, historiadores, bueno, y vinieron a Córdoba. Entonces vinieron a Córdoba, los llevamos a que conocieran nuestra gente, nuestros territorios. También vinieron y fueron y reconocieron también los territorios de la comunidad Tacucuntur de San Marcos Sierra, que es Tulián. Sí. Fueron las dos primeras comunidades, bueno, y los informes de esa comisión fueron coincidentes con lo que decíamos nosotros, que los usos en las costumbres, en la fisonomía, podíamos reconocer una unidad étnica, pero que había que tratar de verla, ¿no? Y que esa unidad éramos los comechingones. De hecho, que el informe de esta comisión, elevado después al INAI, coincide con esto que decíamos, y bueno, ahí se reconoce la comunidad tica como comunidad viva de un pueblo vivo, y con personería jurídica inscrita en el RENACIC, en el Instituto Nacional en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Y bueno, ahí empieza como una historia distinta para nosotros. ¿Qué año fue esto, Aldo? Y todo el trámite podríamos hablar desde el 91, 92, y el reconocimiento recién es perdón, reconocimiento recién viene en el 2006. Como venimos diciendo,